Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero reflexionar un poquito sobre el Evangelio que hoy la Iglesia nos envía. Hoy el Evangelio nos habla acerca del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, del 11 al 19. Ahí Jesucristo nos muestra cómo es que unos leprosos se acercan a Él pidiéndoles que los limpie, pidiéndoles que les sane, que les limpie de esa lepra, que los sane. Y Jesucristo, antes de sanarlo, los envía ante el sacerdote. Después de que ellos vienen del sacerdote, hay uno solo que se regresa a darle gracias a Dios. Y Jesucristo habla de que esa única persona es la que realmente halló la misericordia de Dios, porque se arrepintió de corazón, porque reconoció que fue por medio del amor de Dios que hizo que ese pecado se eliminara, el pecado de la lepra, y por eso viene a agradecerle a Dios. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de qué es el pecado, cómo se inicia el pecado, qué consecuencia nos trae a nosotros el pecado y cómo podemos nosotros salir de ese pecado. Entonces, del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Esto dice el Señor: de camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias. Este era un samaritano. Jesús entonces preguntó: ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Y Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, acabamos de escuchar la lectura del Evangelio. Vamos a pedir la intercesión del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ilumine, nos muestre, nos dé el discernimiento, la sabiduría y el conocimiento para nosotros poder para poder nosotros reflexionar, desmenuzar y conocer lo que el Señor nos habla a través de su divina palabra. Ven, Espíritu Santo, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Vamos a iniciar entonces ahora sí el compartir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el Evangelio se inicia diciendo: de camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. ¿Qué hacía Jesús? Jesús iba de pueblo
en pueblo. ¿A qué iba Jesús de pueblo en pueblo? Iba de paseo, iba de visita, iba a verse con amigos, ¿o a qué iba? Entonces, dice, y al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Jesús, cuando iba de pueblo en pueblo, iba a ir a predicar el evangelio, a predicar la buena noticia, la buena nueva, el reino de Dios, la salvación, la vida eterna. A eso iba Jesús de pueblo en pueblo. Cuando estos leprosos, que estaban enfermos por la lepra, se dieron cuenta de que Jesús venía, ¿qué hicieron? Se fueron a buscarlo a él. Cuando hablamos nosotros de la lepra, del leproso de la lepra, estamos hablando de ¿qué? Del pecado. ¿Por qué el pecado? Porque una de las manifestaciones del pecado en el Antiguo Testamento viene a través de la lepra. Toda persona que tuviera lepra es porque es una persona que tiene un pecado grave. El pueblo ya lo conocía como un pecador. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es todo aquello que nos aleja de Dios. Toda acción que nosotros hagamos y que esto ofendamos a Dios, eso es pecado. Ahora, ¿desde cuándo se inicia el pecado? ¿Desde cuándo nosotros tenemos conocimiento de que el pecado se inicia? Desde los primeros padres, cuando ofendieron a Dios. Dios crea al hombre, a la mujer, le da poder a ellos de todo, de todo lo creado, les dio poder para que ellos administraran ese mundo, ese paraíso, para que lo administraran. Pero ¿qué hicieron ellos? Inmediatamente lo desobedecieron, cometieron el pecado de desobediencia. Cuando el Señor le dice allá en Génesis, vamos a leerlo, ¿qué fue lo que el Señor le dijo a ellos? Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 2, el Señor le dice, les da un mandato a ellos, a esa pareja, a la primera creación que Dios hizo, al hombre y a la mujer. Génesis capítulo 2, versículo versículo 16. Génesis capítulo 2, versículo 16. Dice, y Yahvé Dios le dio al hombre un mandamiento. Dios le da a ese hombre, a esa primera criatura que él hizo, le da un mandamiento. ¿Cuál es? Le dijo, puedes comer de todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, tenga la seguridad de que morirás. Entonces el Señor le da un mandamiento a ellos. ¿Cuál es? De que podían comer de todos los árboles frutales, menos del árbol del bien y de la mal, porque en el momento que ellos lo comieran iban ¿a qué? A morir. Ahora, ellos le hicieron caso al Señor, ellos cumplieron con este mandamiento. Vámonos a ver qué nos habla Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, vamos a relatarlo desde el 1 en adelante, para ver si ellos le hicieron caso al Señor de ese mandato que el Señor les dijo, de que si comían de ese fruto, iban a morir. Génesis 3:1. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer, ¿es cierto que Dios le ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín. Pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo prueben siquiera,
porque si lo hacen, morirán. La serpiente dijo a la mujer: no es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirá a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que es malo. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y lo comió y le dio también a su marido que andaba con ella, que también lo comió. Entonces se le abrieron los ojos a ambos y se dieron de cuenta que estaban desnudos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios les da a ellos un mandato. ¿Cuál es? No coman de ese árbol del bien y el mal, porque apenas lo coman, morirán. ¿Qué hicieron ellos? ¿Le hicieron caso? No. ¿Por qué? Porque desobedecieron y comieron de ese árbol. Comieron de ese árbol. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ellos? Por haber desobedecido a Dios. Vámonos al versículo del Génesis 3, vámonos al versículo al versículo 15. Al versículo, vamos a leer del versículo 11. Dice: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió: la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Y Yahvé dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer respondió: la serpiente me engañó y he comido. Entonces Yahvé dijo a la serpiente: haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Palabra de Dios. Entonces, por haber desobedecido, la primera creación que el hombre hizo a Dios, del mandato que el Señor le dijo, ellos cometieron un pecado ¿de qué? De desobediencia. Por eso Dios, ¿los qué? Los expulsa del paraíso, los destierra del paraíso. Entonces, ¿cuál fue el primer pecado que se cometió? ¿Desde dónde se origina el pecado? Desde la desobediencia de los primeros hombres que Dios creó. Desde la primera creación, cuando Dios crea al hombre y a la mujer. Ahora, ¿qué consecuencia nos trae a nosotros eso? Para eso, el apóstol Pablo nos va a explicar cuáles son las consecuencias que trae el desobedecer a Dios, el pecar. Romanos, vamos a leer Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos 5:12 dice: pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo. Un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo. ¿Quién fue? Adán y su mujer Eva, ¿cierto? Cuando desobedecieron a Dios. Y por el pecado, la muerte. ¿Y qué entró con ese pecado? La muerte. Por eso el Señor le dijo: si ustedes comen de este fruto, morirán. Entonces, ¿cuál es la consecuencia que trae el desobedecer a Dios? ¿Cuál es la consecuencia que nos trae a nosotros el no hacer la voluntad de Dios? El no seguir sus mandatos, el no obedecer sus mandatos, sus mandamientos, es el pecado, y el pecado nos lleva ¿a dónde? A la muerte. Entonces, al cometer el pecado, inmediatamente vamos ¿a qué? A morir. ¿Pero qué es lo que muere? ¿Nuestro cuerpo? No, el alma. Podemos matar el alma, que el alma muera eternamente. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Según Pablo, que la consecuencia es que podemos nosotros morir eternamente. ¿Por qué? Por el pecado. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros para que eso no suceda? Para que si nosotros pecamos
si nosotros caemos en el pecado y no vayamos a morir eternamente, ¿cómo podemos nosotros salvar nuestra alma? En el versículo 18 dice esto. Dice Pablo: pues si es verdad que una sola transgresión acarreó sentencia de muerte para todos, está hablando del pecado que cometió Adán y Eva, asimismo la reabsolución merecida por un solo hombre procuró perdón y la vida para todos. Y así como la desobediencia de un solo hombre hizo pecar a muchos, así también la obediencia de uno solo da una multitud, de uno solo, toda una multitud es constituida justa. Versículo 21. Y del mismo modo que el pecado estableció su reinado de muerte, así también debe reinar la gracia, que al hacernos justos nos lleva a la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, aquí, ¿cómo es que nosotros nos liberamos de la muerte eterna? A través de nuestro Señor Jesucristo. A través de nuestro Señor Jesucristo. A través de creer en Él, en obedecerlo a Él, en hacerle caso a Él. Ahora vayamos otra vez al Evangelio de San Lucas. Vayamos otra vez al Evangelio de San Lucas. Ya nosotros descubrimos de dónde viene el pecado y qué consecuencias nos trae el pecado. Ahora, y ya sabemos que a través de nuestro Señor Jesucristo, el Señor nos puede dar a nosotros la vida eterna, la salvación eterna. Pero ¿qué debemos hacer? Sigamos. Lucas 17. Lucas 17. Estamos leyendo el versículo 11 en adelante. Entonces dice: de camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos. Ya dijimos que la lepra era el pecado. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Estas personas habían escuchado de Jesús, se habían dado cuenta que Jesús era el único que podía limpiarlos del pecado, limpiarlos de la lepra, sanarlos, y entonces depositaron toda su fe, su confianza en Él. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer para limpiarnos de ese pecado que puede dañarnos el alma, que puede matarnos el alma, que nos puede llevar a la muerte eterna, es escuchar de Cristo y obedecerlo. Escuchar de Cristo, escuchar que Cristo es el único que tiene ese poder para liberarnos, y ir a ¿qué? A buscarlo, así como hicieron estos leprosos, que fueron ¿a dónde? A buscarlo a Él, para que Él los sanara, para que ellos lo limpiara. Por eso ellos dijeron, Maestro, ten compasión de nosotros. Maestro. Y nosotros, ¿qué tenemos que decir? Maestro, ten compasión de nosotros. Jesucristo, ten compasión de nosotros. Límpianos de este pecado. Ahora, ¿qué hace Jesús cuando nosotros vamos hacia Él? ¿Qué hace Jesús? Nos sana de una vez, como muchos dicen, que yo no necesito que para que Dios nos perdone los pecados, para que Dios nos limpie el pecado, para que Dios nos purifique el pecado, necesitamos solamente es reconocer el pecado y pedirle a Dios directamente a Él para que Él nos perdone. Eso es lo que el Señor manda. Vamos a ver si eso es lo que el Señor manda, o qué es lo que el Señor manda. Dice, miren, Jesús les dijo, hay que hacerle caso al Señor, hay que hacerle caso a Jesús, hay que hacerle caso al Rey de Reyes, Señor de Señores, hay que hacerle caso al que tiene todo el poder, al Salvador, hay que hacerle caso a Él. ¿Qué dijo Él? Jesús les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Si usted quiere salir de ese pecado, si usted quiere salir de ese pecado que ha cometido, usted ya debe saber qué pecado es el que usted ha cometido, porque para eso se hace un examen de conciencia.
donde reconocemos que somos pecadores y sabemos que tenemos que ir a confesar el pecado. Dice Juan allá en 1 Juan 1:8, Juan dice esto: si yo digo que no tengo pecado, soy un mentiroso, pero si confieso mi pecado, Él, que es grande y misericordioso, perdonará nuestros pecados. Debemos reconocer que somos pecadores primero y luego debemos ir a buscar a Jesucristo para que Él nos perdone el pecado y confesarlo. ¿Ante quién? Ante los sacerdotes. Mire que aquí bien clarísimo Jesús lo manda ¿a dónde? A los sacerdotes. Él no curó de una vez a los leprosos. Les dijo: venga, los curo, y los sanó. No. ¿Qué hizo Él? Vayan y presentes ante los sacerdotes. Porque ese es el mandato del Señor. Por eso es que nosotros, si queremos limpiar o purificar nuestro pecado, tenemos que primero recurrir ¿a dónde? Al sacerdote. Al sacerdote. Y Dios, a través del sacerdote, limpia nuestro pecado, perdona nuestro pecado. Vamos a ver si es cierto. Entonces, mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz. Entonces, ¿cómo quedaron sanos ellos? Después de que fueron al sacerdote. Cuando fueron y se presentaron al sacerdote, confesaron sus pecados, confesaron sus culpas. Entonces uno de ellos se regresa ¿a dónde? A darle gracias a Dios. ¿Por qué digo yo que cuando vamos al sacerdote tenemos que ir a confesar el pecado? Porque en Levítico 5:5 dice que solo el sacerdote tiene ese poder. ¿Para qué? Para para escucharnos y perdonar nuestros pecados. Vamos a leer Levítico 5:5. ¿Qué dice Levítico 5:5? Vamos a ver. Dice Levítico 5:5: en todos estos casos, el que cometió el delito, el que cometió el pecado, confesará, ¿qué? Confesará su pecado. ¿Qué tiene que hacer la persona que comete el delito? Confesar su pecado. Vamos a ver a quién se lo tiene que confesar. ¿A quién? Si lo tenemos que confesar directamente con Dios o a quién. Confesará su pecado. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. ¿Quién es el que hace la expiación? El sacerdote. ¿Para qué? Para que ese pecado le sea perdonado. Por eso Jesús los envía a ellos al sacerdote. Vaya al sacerdote. ¿Qué tenía que hacer él cuando llegara? Confesar su pecado. Y después el sacerdote hace la expiación y luego Jesucristo, Dios, perdona su pecado. Entonces sigamos. Lucas, llegamos donde iba. Entonces ya sabemos que nosotros tenemos que ir ante el sacerdote para confesar nuestro pecado. Para confesar nuestro pecado. Si nosotros recordamos, el apóstol Pablo en Romanos 3, versículo 23 dice que todos somos ¿qué? Pecadores. Todos somos pecadores. Si somos pecadores, ¿qué quiere decir? Que si queremos salir del pecado debemos ¿qué? Confesarlo. Y ya escuchó lo que dice Primera de Juan, que ya se los dije, pero si quieres se los voy a leer para que se den cuenta que sí está hablando de que debemos confesar nuestro pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Está diciendo que si yo digo que no tengo pecado, yo me estoy engañando, ¿cierto? Y estoy diciendo ¿qué? Mentiroso. Luego dice, pero si confesamos, está hablando de confesar, de yo decirle mi pecado a otra persona. Ahí no dice que a confesar el pecado a Dios,
dice que confesamos, hablarle a otra persona. Por eso Jesús lo envía al sacerdote. Ya leímos Levítico 5, donde dice que es el sacerdote el que hace la expiación del pecado para que sea perdonado. Dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es? Dios, Jesucristo, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Entonces, sigamos con Lucas, donde íbamos. Entonces, mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz. Entonces, cuando yo voy al sacerdote, primero que todo reconozco que soy pecador. Hago un examen de conciencia. Ya les dije que en Romanos 3:23 Pablo dice que todos somos pecadores. Y ya nos dimos cuenta en 1 Juan 1:8 dice que si decimos que no tenemos pecado, ¿estamos qué? Mintiendo. Entonces ya reconocemos que somos pecadores. Ahora el Señor nos dice, vaya y preséntese al sacerdote. Entonces voy ante el sacerdote, ¿y qué? A confesar, ¿qué? Mi pecado, para que el sacerdote haga la absolución del pecado. Después de que el sacerdote me escucha y el sacerdote hace la absolución, la expiación del pecado, entonces, y Dios perdona mi pecado, ¿qué tengo que hacer yo después? Debo ir, ¿a dónde? A presentarme ante ¿quién? Ante Dios, ante Cristo. ¿De dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo presente? Su alma, su divinidad. ¿Dónde está Él? En el santuario, en el santísimo, en el santuario. Debo ir a postrarme delante de Él y decirle al Señor, gracias Señor, porque has limpiado, porque has purificado, me has perdonado mi pecado, me has dejado puro como el crisol, como dice Isaías 1:18. Has purificado mis pecados y me los has dejado limpio como la nieve y puro como el crisol. Entonces, sigamos. Entonces dice, mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato y alabando a Dios en alta voz, y se echó a los pies de Jesús. ¿Dónde nos echamos nosotros a los pies de Jesús? Ante el Santísimo. Nos postramos ante el Santísimo a pedirle al Señor, a darle gracias al Señor por habernos salvado del pecado. Mire qué hizo este hombre, tío. Dice, se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Dándole gracias ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Por haberlo curado, por haberle limpiado, por haberle perdonado su pecado. Entonces dice Jesús, entonces Jesús preguntó, ¿no han sido sanos los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que, entonces aquí Jesús está diciéndole, si usted va ante el sacerdote, confiesa su pecado es expiado, es liberado, es perdonado. ¿A dónde debe ir usted? A Jesús. ¿Para qué? Para darle gracias a Dios. Por él está haciendo esta interrogación. ¿No eran 10? ¿Dónde están los 9? Solamente ha venido uno solo a darle gracias a Dios. ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Entonces, mire que el Señor nos pide a nosotros que después de que nosotros confesemos nuestro pecado ante el sacerdote y el sacerdote nos dé la absolución, debemos ir ante el Santísimo a darle gracias a Dios, a darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nos libró de ese pecado, nos libró del pecado que teníamos. Y termina Jesús diciendo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Muy bien, hermanos. Entonces, ¿cuál es la invitación que el Señor nos hace hoy con este evangelio? El Señor nos dice que la lepra es un pecado grave. La lepra significa todo pecado mortal, todo pecado grave que nosotros tengamos. Entonces, el Señor dice, usted debe ir a confesar ese pecado.
Usted debe ir a presentarse ante el sacerdote para que confiese ese pecado. Y después de que usted confiesa ese pecado y el sacerdote te absuelve del pecado, entonces usted debe ir a darle gracias a Dios. Porque por Dios haberlo que sanado, limpiado, purificado ese pecado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que, cada vez que nosotros reconocemos que estamos en un pecado y vamos y lo confesamos para que Dios nos purifique y nos limpie. Si les gustó este video, si les gustó esta enseñanza, me le pueden dar un like, un me gusta y lo pueden compartir con alguno de sus amigos.